Hola Carlos, Hola, Del, buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Y para todos también buenas tardes. Bueno, les presento, amigos, Carlos Antepara es médico internista, médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, Correcto. además internista graduado en España, cardiólogo y en este momento está haciendo una especialización en terapia intensiva, ¿cierto, Carlos? Correcto. Terapia intensiva aquí en la Universidad de Alemania. En la Universidad de Alemania. Gracias por permitirnos este contacto. Carlos, bueno, como lo hemos conversado desde que se decretó el coronavirus como pandemia mundial, se han desatado un montón de informaciones, se ha desatado el miedo de la gente y en cierta forma es un miedo comprensible porque pues lamentablemente no habíamos, no habíamos estado en esta situación y lamentablemente la estamos pasando en este momento. Pero te tenemos a ti, que eres especialista médico, para que nos aclares algunas cosas. Yo, cuando estaba invitando a las personas a que se unieran al live ayer y hoy, pues traté de que me hicieran preguntas y tengo varias preguntas para ti. Yo creo que este live va a ser bien interesante porque tengo preguntas de todo tipo y de todo tipo de personas y además gente que no solamente vive en Venezuela, sino que vive en Chile, vive en Estados Unidos, en Europa. Y bueno, ¿estás listo y preparado? Por supuesto, Del. Primero que Muy bien. todo, nuevamente reiterarte las gracias por el apoyo en este momento. Pienso que es muy importante, como tú bien lo has dicho, aclarar dudas. Nos enfrentamos en una situación que es nueva, no solamente para las sociedades desarrolladas, sino también para países en los cuales tienen sistemas de salud no tan avanzados. Pero lo principal, pienso yo, en este momento son campañas de información para que la gente conozca realidades y se eliminen mitos. Ok, Carlos. Creo que hay un pequeño problema de audio. ¿Me Sí, escuchas bien? Yo te escucho te, perfecto. te escucho bien, Bueno, pero con mucho eco. me escuchas con mucho eco. Bueno, puede ser la Ajá. casa, pero, Bien, pero bien. ¿me escuchas Como tú bien lo perfecto? has dicho, lo más importante ante este tipo de situaciones es mitigar los miedos. ¿Ok? Que escucho un sonido como un, tac, tac, como un tecleo o ¿Y algo. ahora? A ver. No, ahora ya no lo escucho. ¿Ahora un poco mejor? Sí, mejor. Dame un segundo porque creo que ya reconocí el problema. Ok. ¿Ahora? No, lo escucho. Estoy escuchando el tecleo. Es como un tecleo Ok, Un ya no lo escucho. segundo. ¿Mejor? Perfecto. Ok. Lo que te comentaba, en estas situaciones que son nuevas hay que mitigar miedos. Hay que eliminar informaciones que no son verdaderas y apoyar e incentivar informaciones que son reales y fidedignas. Ok, Carlos. Las personas deben estar en conocimiento que es una situación que no es usual y que es una situación que trae muchos problemas, no solamente a nivel social, sino a nivel de salud. Y es Ok. aquí en este momento donde la parte epidemiológica juega un papel muy importante. Ok, y bueno, para eso te traemos aquí. Vamos a comenzar por lo más básico, aunque pues muchas personas están relacionadas con la palabra porque lo hemos escuchado durante más de 2 meses, pero Carlos, exactamente qué es el coronavirus. ¿Cómo puedes explicarle tú a una persona que no tiene conocimientos médicos qué es el coronavirus o el COVID-19? Lo primero que hay que comenzar a hablar es de la parte más básica. ¿Qué es un virus? Un virus simplemente es un agente infeccioso. Un agente infeccioso que ataca no solamente comunidades humanas, sino también animales, plantas e incluso hongos. ¿Por qué es esto importante? Dentro del mundo de la infectología, no solamente hablamos de infecciones virales, también hablamos de infecciones bacterianas, infecciones por parásitos e incluso infecciones por hongos. ¿Por qué es importante? Porque cada uno de estos organismos son sensibles o tienen un punto débil, que es lo que nosotros atacamos a través de la terapia. Medicamentos como antibióticos para agentes bacterianos, medicamentos antivirales para infecciones por virus y medicamentos de tipo antiparasitarios para parásitos como tal. COVID o el grupo de coronavirus es un grupo dentro de la epidemiología de los Carlitos, virus. perdón que te ¿Aló? interrumpa. Debo interrumpirte porque la gente me dice que hay mucha interferencia, que se escucha mucha interferencia. Dice stop, se escucha muy mal, que no se escucha. Entonces, puedes ponerte audífonos o quizás, no sé. ¿Y ahora está un poco mejor?
A ver, se escucha muy mal, me sigue diciendo. Yo te escucho bien, sí escucho como el sonido allá en el fondo, que no logro identificar de qué es. Podemos hacer una pausa, te vuelvo a llamar para ver si soluciona el Vale, problema. vamos a hacer una pausa y nos volvemos a llamar. Ok. Vale, y perdón, no, los esperamos en minutos. Ok, regresamos a este live. Estamos de nuevo en vivo con audífonos, a ver si se escucha mejor. Carlos también ya se puso audífonos. Vamos a ver si nos escuchan mejor. Por favor, reporten el audio. Voy a ir conectando a Carlos, pero por favor reporten el audio si lo escuchan bien. Y si es así, continuamos. Carlos, Hola nuevamente. te escucho mejor, no te veo, pero te escucho mejor. No sé por qué no te veo. Yo sí te veo perfecto. ¿La gente ve a Carlos? A ver, ¿qué nos dicen por ahí? Quienes están conectados ven a Carlos. Yo no lo veo. Dicen que sí. Ok, perfecto, perfecto. Ok, vamos a seguir Ok, entonces. perfecto. Eh, O de lo que estamos, te ok, estaba comentando anteriormente era lo de la clasificación de las infecciones. ok, Infecciones de tipo bacteriana, parasitarias, bicóticas, ocasionadas por hongos. ok. Cuando hablamos de virus, son infecciones a través de... Creo que Carlos se cayó. Perdón. Sí. Vamos a llamarlo de nuevo. Cosas del Internet. Ustedes saben cómo funciona esto. Ahora sí, te veo y te escucho. Perfecto. Disculpen ante todo nuevamente estas dificultades técnicas, pero son Tranquilo. cosas que muchas veces se escapan de nuestras manos. Las Por eso es un live. infecciones virales, el Carlos. COVID. El COVID Ok, como tal es un grupo de coronavirus. El coronavirus es un grupo de virus de tipo ARN. Son estructuras celulares, o no celulares, son estructuras nucleótidas que están cubiertas a través de una proteína. Estos virus penetran en las células de los humanos y cambian la estructura genética de las células como tal, y a partir de ahí se generan reacciones inflamatorias que conducen a procesos infecciosos como tal. El virus del COVID el coronavirus, por decirlo de esa manera, es desde hace mucho tiempo conocido. ok. Eh, Simplemente infecciones virales son inespecíficas. ¿Por qué? Porque los síntomas son muy ambiguos. El paciente desarrolla fiebre, desarrolla dolores articulares, sensación de agotamiento, malestar general, que muchas veces son lo que nosotros llamamos, tiene la gripe, tiene la influenza, Ok. pero son al final infecciones virales que tienen síntomas muy inespecíficos. Y es lo que acaba de pasar en este momento. Lo que ocurre con el COVID es que los coronavirus en este caso tienen, o los virus en general, tienen una capacidad de mutación muy rápida, ¿no? Ok. Son virus que solamente en principio afectaban animales, los que son llamadas las zoonosis, pero a través de las mutaciones llegan a infectar a los seres humanos. O sea, quiere decir que Ujú. el COVID ha mutado desde que apareció. De hecho, te puedo decir que sí, porque los diferentes subtipos de coronavirus son al final mutaciones de un virus principal, de un Ok, grupo de coronavirus. ok, De hecho, hay muchos tipos que están descritos desde los años 60 especificados por diferentes tipos de números. Y esos números son solamente específicos para identificar el agente patógeno y simplemente tratarlo de manera general. Lo ok. que nosotros estábamos acostumbrados cuando tenemos infecciones virales es tratar a los pacientes de manera sintomática. Tiene Ujú, fiebre, le doy ujú. un medicamento antipirético, bajar la temperatura. En segundo lugar, tiene dolores articulares, puedo dar los llamados
inhibidores de reacciones inflamatorias sistémicas Ok, en forma de tabletas y solamente estoy tratando los síntomas como tal. ok, Pero, ¿qué pasa cuando estos virus o los pacientes que están infectados desarrollan complicaciones? Y es aquí cuando hablamos ya del aspecto específico relacionado al coronavirus. Este coronavirus se caracteriza por una infección que es extremadamente rápida y en ujú, la cual los pacientes desarrollan de igual manera complicaciones de manera rápida. En ok. este caso, orientados al sistema respiratorio. Ok, antes de irnos para allá, eh, Ujú, quiero preguntarte, un poco comenzando con esto y retomando lo que habíamos dejado, ¿es realmente el coronavirus, cuál es de dónde proviene el coronavirus? O sea, ya nos dijiste que podría tener un origen animal y ha mutado hasta ujú, infectar a humanos, pero en este momento lo que se ha dicho y que hasta este momento yo tomo como un mito es que se produjo a raíz del consumo de un murciélago en China. ¿Es ujú. cierto? ¿No es cierto? ¿Qué opinas tú de eso? Es cierto, el reservorio animal, en este caso, está representado por lo que son los murciélagos. Había otras hipótesis en las cuales se hablaba de culebras o otro tipo de animales, pero el principal reservorio que se ha identificado son los murciélagos. Y de hecho, el brote aparece en una población que está acostumbrada a comer este tipo de animales en sopas. Ok. Como bien es cierto, muchas veces, o específicamente en la era actual, nosotros hablamos de las llamadas modas. Mientras más exótico, es más llamativo. Ujú. Cuando las personas del coronavirus. ¿Me escuchas? Sorry, sí, se quedó Ah, pegado porque entró una llamada, pero perdón. ok. Te Y escucho. eso es lo que ha ocurrido con el coronavirus. Reservorio principal del murciélago, expansión mundial a través del consumo de este alimento, de este animal, y a partir de ahí desarrollo de lo que se llaman las infecciones masivas. Y es algo aquí que es importante comentar, que es una epidemia, que es una endemia y que es una pandemia. Porque creo que eso es algo que conceptualmente es importante para todos nuestros oyentes. Cuando hablamos de una epidemia, hablamos de grupos generalizados o grupos en una zona específica en un momento determinado. Ok. Cuando hablamos de pandemia, hablamos de que esa infección aparece en grandes grupos, en diferentes países, en diferentes territorios, con un gran número de pacientes afectados. Y una Ya. endemia es cuando Ujú, ocurre específicamente en un pequeño grupo o en un gran ujú. grupo, pero en un momento específico del año. Es Ok, decir, hablamos, viene la época de la gripe, viene la época de tal infección. Son cosas endémicas. ok. Eso es también muy importante. Carlos, ¿cómo ahorita muchas personas, y me incluyo, estamos un tanto paranoicos porque Ujú, además de las medidas que debemos tomar, si estornudamos, creemos que ya tenemos coronavirus. Si ujú, tosemos, creemos que ya tenemos coronavirus. ¿Cómo yo puedo diferenciar una gripe común que me puede dar en estas fechas ujú. a síntomas del coronavirus? ¿Cuál es la medida o la alarma que yo debo tomar para saber qué Cuando, debo hacer? cuando hablamos en ese punto es muy difícil para mí darte una respuesta específica. Desde el momento inicial de esta entrevista siempre te he hablado de síntomas inespecíficos. Ujú. Pacientes con fiebre, repito nuevamente, dolor articular, malestar general. Pueden ser cualquier tipo de infecciones virales. Pero al momento en que yo veo que las infecciones virales generalmente son autolimitadas, Ok. nuestro cuerpo está en capacidad de atacar ese virus y hablamos de 3, 4 días, ya estoy curado, por decirlo, porque mi sistema inmunológico ha creado la respuesta de anticuerpos específica para atacar ese agente patológico. Cuando yo veo que esa fiebre se me está prolongando, tengo más de 4 días, el dolor de articular ha progresado o la sensación de desvanecimiento me impide continuar con mis actividades diarias, en ese momento ya yo soy un paciente en que eventualmente puedo tener una infección viral, en este caso en relación con la pandemia, orientada al coronavirus. Ok, ¿Qué hago yo como paciente? Tengo fiebre, siento mal, veo que no va bien, consulta a mi centro de salud. ok. Cuando te hablo de eso, te voy a comentar mi experiencia aquí en Alemania. El Ujú. sistema de salud de Alemania ha creado esquemas de tratamiento y evaluación
de pacientes con presuntamente infecciones por coronavirus. Okay. Entonces, hay muchos números de teléfono que se publican diariamente en medios impresos o en televisión, en los cuales las personas pueden llamar, se asesoran, si los síntomas pasan en nuestro esquema, en nuestra cascada de acción, nosotros enviamos a esa casa a alguna persona para que realice los tests. Okay. Si el test sale positivo, a partir de ahí se origina otro algoritmo en el cual se llegan al tratamiento y al enfocar diferentes medidas terapéuticas. Okay. Okay. Carlos, hoy CNN, el portal CNN en inglés y creo que también lo vi en español, reportó que un paciente, una persona, murió en Arizona porque consumió fosfato clorhídrico, Ujú, ujú, como parte de una recomendación que él asumió, escuchó de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ujú, para prevenir el coronavirus. Ayer y esta semana específicamente, Nicolás Maduro también posteó remedios caseros que están relacionados con mal ojillo, con plantas que según él curan el coronavirus. Hay personas a través de redes sociales que también han hecho algunas recomendaciones de remedios caseros para prevenir o curar el coronavirus. Cuéntanos tu opinión al respecto. ¿Qué tan grave es que yo pueda gravísimo. tomar un remedio para prevenirlo o para curarlo? Primero que todo, tengo que enfocar esa pregunta en una respuesta clara. No existe terapia de cura o terapia curativa para este tipo de infección viral. ¿Ok? Primero que todo. Y en segundo lugar, el punto más importante que tenemos que comentar, y yo creo que es nuestro target en esta entrevista, es la parte de la automedicación. Pienso que las personas al utilizar remedios caseros que no están ciertamente aprobados, lo que pueden desarrollar son efectos colaterales adversos negativos. ¿Mm? Y pueden, en vez de producir una curación, pueden empeorar la situación de base. Es decir, pacientes que toman cloro, por decirte algo. ¿Mm? El cloro antiséptico mejora todo, ya, pero el cloro también tiene otros efectos adversos y es gastrolesivo. Es tóxico para las vías digestivas, es tóxico para las vías respiratorias. Inhalaciones con vapores calientes irritan más la mucosa nasal y la hace predisponente a aparecer nuevas infecciones, a Okay. desarrollar una respuesta inflamatoria masiva. Y ahí comienzan los problemas. Es lo mismo que dicen otros pacientes, tienes síntomas de fiebre, tómate inmediatamente 4 cápsulas de ibuprofeno, comienza con este antibiótico. Todo eso es falso, acuérdate, estamos hablando de infecciones bacterianas, disculpa, infecciones virales. Y las infecciones virales, como tal, no tienen un tratamiento específico en este caso. Ok, y fíjate que siguiendo en esta Ujú, pregunta, hay personas que dirán, bueno, yo no voy a ser tan inconsciente de tomarme 3 ibuprofenos, pero lo que sí me voy a tomar es un té de malojillo, manzanilla, ujú, menta y cualquier planta o ujú, remedio que ellos crean medicinal y ellos dirán, bueno, quizá no me cura, pero tampoco me hace mal. ¿Qué opinas tú ujú. de esto? ¿Realmente eso puede tener algún efecto en el organismo, tomar algún tipo de medicamento natural Ujú. en contra o para prevenir el coronavirus? Yo como médico, dentro del punto de vista científico, yo considero que existen terapias específicas para determinados tipos de enfermedades. Por otra parte, no digo que remedios caseros no puedan tener algún efecto específico. Lo que sí te digo es algo. Las infecciones, o lo vemos en la hepatología general, existe lo que se llama actualmente la llamada psicoinmunología. Dependiendo de cómo reaccione mi mente, puede reaccionar también mi cuerpo. Wow. Muchas veces, dependiendo de la reacción psicológica, desarrollo mi sistema inmunológico y a través de ese desarrollo del sistema inmunológico puedo mejorar las llamadas defensas y de alguna manera no soy tan susceptible a tener infecciones. Pero si esto está realmente comprobado, específicamente hablando del coronavirus,
te digo que no hay información concreta al respecto. Fíjate que al menos en Venezuela el tema de los medicamentos naturales está arraigado en la población. Una de las Ujú, preguntas que recibí, te la voy a leer, dice así: ujú. me gustaría preguntarle al doctor qué hay de cierto en que el té de manzanilla tiene altos niveles de interferín y que ayudan a prevenir o mejorar la sintomatología del coronavirus. Cuando nosotros hablamos de elementos específicos, las integrilinas, las interferinas, son mecanismos o elementos involucrados en las reacciones de inflamación. ¿Ok? Si bien es cierto que la manzanilla, en este caso, tiene efectos antipiréticos o contra las reacciones inflamatorias, decirte que es un mecanismo fidedigno o exacto para cura, no es cierto. ¿Mm? Ok, No quiere decir que todas las personas que tomen té de manzanilla se van a curar o no van a tener el coronavirus. No. ok, ok. Y justamente eso, fíjate que también, y es que quiero hacer bastante énfasis en este punto porque Ujú, siento que de aquí parte la desinformación que hay en la población del tema ujú, de inventar y hacer cosas que en realidad son para el bien, ellos creen que son para el bienestar de ellos, pero ujú, tendrán o no efecto. Si yo tengo un síntoma ujú, si yo me estoy sintiendo mal y entonces me siento mal de la garganta, y en este momento yo quiero prevenir una gripe y por supuesto quiero prevenir el coronavirus. ujú, Si yo me echo, por ejemplo, y esto es un producto bien popular en Venezuela y ujú, también se vende en Estados Unidos, Big Vaporú. Si yo me echo ujú. Big Vaporú en la garganta, o sea, eso va a prevenir que yo tenga coronavirus. Si yo tengo un dolor en la garganta y me echo Big Vaporú o cualquier otro remedio, eso va a Ujú. prevenir que yo tenga coronavirus. No, no. Eso no previene absolutamente nada, son efectos locales. Son sustancias, por lo menos el Vivaporú. El Vivaporú como tal es una sustancia oleosa que produce vasodilatación. Al producir la vasodilatación se produce un aumento relativo de la temperatura, se focaliza reacciones inflamatorias, el paciente se siente un poco mejor. Pero no es un tratamiento específico, ni te previene de coronavirus, ni te previene de otro tipo de infecciones. Ok, ¿Mm? fíjate que tú dijiste algo importante y es que no existe terapia curativa para el coronavirus. Quiero aclarar ¿Mm? esto. ¿Quiere decir que no existe cura para el coronavirus o es que están haciendo tratamientos? ¿Cómo se está manejando esto? Decirte que existe un medicamento antiviral específico para el coronavirus que funcione o que sea curativo es mentirte. Ok, No existe. ok, No existe. De hecho, mi experiencia es que pacientes infectados que desarrollan complicaciones, muchas veces nosotros estamos atados de manos porque no podemos hacer más nada de ofrecer un soporte de sistema circulatorio o un soporte respiratorio, porque en ese momento nosotros estamos tratando nuevamente los síntomas, ok, pero no hay medicamentos que ataquen directamente el coronavirus. Pero sí existen medicamentos que disminuyen la reacción inflamatoria que ese coronavirus está produciendo. Y aquí juegan muchos medicamentos, por lo menos los esteroides. ok, Esteroides son medicamentos que inhiben las reacciones inflamatorias, que muchos pacientes pueden desarrollar efectos positivos, pero por otro lado los esteroides en tratamientos prolongados y a altas dosis empeoran la inmunosupresión. ok, ok. Justamente a eso va mi próxima pregunta. Tú que trabajas en un hospital allá en Alemania, que estás Ujú, de lleno en el mundo médico, ujú, ¿qué tratamiento farmacéutico le están administrando a las personas que llegan al hospital? O sea, si yo llego al hospital y soy una ujú, persona que no tiene mayor patología, que no ujú. tiene patologías previas, que soy relativamente sano, pero estoy infectado de coronavirus, ¿cuál es el tratamiento que le están dando a los pacientes? Te repito nuevamente, el tratamiento que estamos usando es simplemente sintomático. El Ok, paciente está deshidratado, le colocamos soluciones isotónicas con ok, electrolitos que mejoran su sistema inmunológico como tal. El ok, paciente tiene dolor, se le colocan medicamentos que inhiben el dolor. El paciente tiene fiebre, se da antipiréticos. ok, ok, Esos son los perfecto. tratamientos que estamos usando, pero un medicamento, por decirte, un antiviral específico, en este momento no utilizamos. Ok, Existen estudios y posiblemente muchos de nuestros oyentes han leído al respecto en relación a la cloroquina, en relación a los corticoides. Eh, no está escrito. Estamos en una fase de ensayo y error. Probamos medicamentos que anteriormente, medicamentos muy antiguos y vemos cómo es la respuesta de los organismos. Pero en este momento es algo que nos ha sorprendido de manera tan grande
que no hemos desarrollado específicamente un protocolo de terapias curativas. Y eso lo tengo que notar o enfocar en esta entrevista. Ok. Fíjate que una de las preguntas que me llegó también se refiere a la recomendación. Si tú has visto algún caso de alguna mujer embarazada que tenga Ujú, coronavirus y si esta mujer podría afectar su proceso de gestación, ujú. ¿tienes algún conocimiento de un cuadro similar? Eh, Experiencia personal o clínica en este momento no, Ujú. pero casualmente hoy estaba leyendo informes de las sociedades de neonatología y de ginecología española, en la cual están tratando de investigar qué hacer con pacientes embarazadas que tengan infección. Hasta ahorita no se ha determinado, primero, si existe una transmisión vertical, es decir, que la madre contagie directamente al feto. No Ok, se ha determinado. No se ha ok, determinado tampoco exactamente o si a través del parto se puede producir una infección. No se sabe. Se presume que no. Se presume que no. Pero específicamente no hay una respuesta exacta. Este es un tema que cambia día a día. ¿Ok? Este es un ok. tema que cambia día a día. Las mujeres embarazadas es un grupo específico de población. Estamos hablando de dos seres vivos. ¿M? Pero una transmisión vertical como tal no se ha determinado en investigaciones clínicas. Lo mismo que seguramente viene la siguiente pregunta, que me dices madres que están en periodo de lactancia y son positivas. Ujú. ¿Debo amamantar a mi niño, sí o no? Lo que te puedo decir en ese caso, la lactancia materna no solamente es un vínculo afectivo entre la madre y el hijo, sino también es un proceso de reacciones inmunológicas. Estoy dándole a través de la leche materna no solamente inmunoglobulinas, sino también anticuerpos para desarrollar o fortalecer el sistema inmunológico de mi niño. Si el virus está en la leche materna, tampoco se sabe, Ok, ok, pero se presume que no. Se presume que no. ok. Cuéntanos de la situación en Alemania, porque particularmente que he seguido algunos datos de Europa, veo que en Alemania hay la curva de infectados va creciendo, va Ujú. creciendo, va en crecimiento, pero en comparación con Italia o con España, la cantidad de personas muertas no es comparable, es menor. Entonces, ¿qué están haciendo en Alemania que no están haciendo en los otros países? Porque fíjate que hasta este momento creo que en Alemania no hay cuarentena, o sí hay. Sí hay, sí hay. Ok, ok. Sí hay pero se ha comenzado desde esta semana. Mientras que España e Italia tienen ya semanas con cuarentena. Entonces, ¿qué Ujú. están haciendo ustedes allá para prevenir Mira, los muertos? nosotros estamos desarrollando o estamos diagnosticando pacientes infectados de una Ok, manera tardía en comparación con los otros países. Nuestro brote está pasando es ahorita, ok, ¿ok? Y hay una diferencia demográfica bastante importante que hemos notado nosotros. La mayoría de los pacientes o del grupo étnico de pacientes que están momentáneamente infectados son pacientes que son mucho más jóvenes en comparación a los pacientes infectados en otros países, ok, España, Italia. Y eso juega un papel muy importante, porque pacientes más jóvenes tienen mayor cantidad de reserva y tienen menos comorbilidades, ok, menos enfermedades que coadyuvantes, por decirlo de alguna manera. ok, Entonces, esas son dos hipótesis muy importantes. Y la tercera es que nosotros como país, bueno, generalizo el sistema sanitario alemán, estamos realizando mucho más estudios de testeo, de diagnóstico en comparación con otros países. El sistema sanitario alemán posee actualmente muchos ingresos económicos. Y ese ingreso económico se está enfocando actualmente en infecciones de coronavirus. Hacemos más test diagnósticos, hacemos mayor despistaje y tenemos un mejor sistema de triaje. A partir de estas tres medidas estamos enfrentando las infecciones de mejor manera, identificando los casos más rápido y tratando de manera sintomática más rápida para que el paciente genere las reservas adecuadas y no llegue a desarrollar complicaciones. Cuéntame de las pruebas. Vamos a quedarnos aquí un ratico y cuéntame cómo es una prueba para coronavirus, en qué consiste. ¿Es una prueba de sangre o es una prueba de qué tipo de prueba es? Hablar de una prueba para el coronavirus es una prueba muy específica, muy amplia, no muy específica. Hay estudios que hacen pruebas de sangre en los cuales se mide las proteínas C reactivas, en las que se hace la llamada PCR, y vemos el material nuclear de esos virus y a partir de eso decimos es positivo o es negativo. Ok, La otra prueba que estamos haciendo son estudios microbiológicos a partir de las muestras de esputo o de ok, lo que son los hisopados
oronasales. ¿Sí? La saliva Profundos. Ok, Exacto. Y a través de ahí encontramos fragmentos de genéticos de este virus y podemos decir del paciente es positivo, portador o de negativo. ok, Y aquí es algo muy importante. Nosotros estamos clasificando a nuestros pacientes en pacientes con la presunción diagnóstica de coronavirus y pacientes con infección por coronavirus. ok. Y ambos, cuando son sintomáticos, son pacientes que deben ser isolados. Deben ser pacientes que deben ser tratados en una estación específica y deben ser sometidos a la terapia sintomática. Ok. Cuéntame, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, la medida tomada por el gobierno es que la prueba no se les haga a todo el mundo, la prueba se le haga a la gente que tenga síntomas o que se Ujú. presuma haya estado en contacto con algún infectado. Cuando tú me dices que Alemania está haciendo más pruebas, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, si ustedes también le están haciendo solamente pruebas a la gente que está infectada o que se presuma que estén infectadas? El porcentaje de pacientes que acuden a nuestros servicios de emergencia Ok, es muy alto. Y dentro de ese porcentaje alto existen a su vez una cascada de factores epidemiológicos. ¿El paciente ha estado en contacto con alguna persona contagiada? Sí o no. ¿El paciente ha estado en una zona endémica o de aparición de brotes de coronavirus? Sí o no. ujú. A través de esas dos preguntas importantes, nosotros tomamos la decisión de tomar la prueba, sí o no. ¿Tú estás de acuerdo entonces en que la prueba solamente se le haga a las personas que se presume la tengan? O sea, que no se le haga a Sí. todo el mundo. La prueba se tiene que hacer con criterios. Ok, Los criterios siempre tienen que aplicarse y cada institución sanitaria debe tener sus protocolos. Esos protocolos son los que permiten el desarrollo estructural de un diagnóstico, sin ok, malgastar insumos y desarrollando la estrategia sanativa o la estrategia de identificación, por decirlo de una mejor manera. ok. Am, quiero hacer un alto para aclarar otro de los mitos que tenemos Ujú, en torno al coronavirus. Altas temperaturas. No, a mí no me da coronavirus porque es que yo vivo en Maracaibo. Maracaibo es una ciudad de ujú. Venezuela donde la temperatura en promedio es de 40 grados centígrados. Yo vivo en Maracaibo y entonces dicen que el virus en el calor no nos muere. ¿Cierto o falso? El coronavirus tiene ambientes en los cuales se siente más a gusto. Ok, Y indudablemente uno de esos lugares donde él no se siente bien es con altas temperaturas. ok, ¿Ok? La supervivencia del organismo ante temperaturas altas es mucho menor a la supervivencia de ese mismo organismo en temperaturas más bajas. Recordemos una cosa, el contagio inicial fue, por lo menos, vamos a tratar de crear una cadena epidemiológica, un murciélago, por decirlo de alguna manera, el murciélago tiene el virus que muta y crea la infección en el humano. ok, El humano transmite la infección de dos maneras, a través de las vías respiratorias, tos, esputo. Los elementos, las pequeñas partículas virales se esparcen en un ambiente específico. ujú, Pero ¿cuál es la característica específica del coronavirus? Que el coronavirus es un virus muy pesado. No es un virus que se mantiene en el aire flotando, sino que cae y se coloca en superficies específicas. Y ok. ese es uno de los estudios que se están realizando actualmente, en qué superficie sobrevive durante más tiempo el virus. Hablamos de plástico, hablamos de metal, hablamos de estructuras textiles, de algodón, y es aquí donde viene la primera terapia preventiva, por decirlo de alguna manera. Ujú, El contacto con todas estas superficies ocurre con nuestras manos. ok, ¿Qué hacemos después? Tocamos cara, tocamos nariz, tocamos boca. Triángulo que llevan directamente a las vías respiratorias y a las vías nerviosas. ok. Entonces, es aquí donde decimos, lávense las manos, un correcto higiene, utilización de desinfectantes, etcétera. Quiero, Si tú me perdón. dices, y esta es una Ujú, pregunta muy importante hablando de ujú, temperatura, ujú. me preguntan muchas veces acá en el hospital. Ok, doctor, entonces dicen que no sobrevive a temperaturas muy calientes. ¿Quiere decir que me tengo que lavar las manos solamente con agua caliente? No. El Ok, agua como tal no solamente es el elemento que va a eliminar el virus, sino el jabón, el antibacterial o el antiséptico, por decirlo de alguna manera.
No importa la temperatura del agua como tal, sino el correcto lavado de todas las superficies de contacto de las manos. Ok, haciendo la salvedad de que sabemos que este es un virus que está evolucionando con el tiempo, no hay mucho escrito sobre eso, pero quiero ser bastante claro en este punto. Si yo vivo en una zona caliente, eh, el virus se va a ir más rápido que si vivo en una zona fría, siendo tratado, por supuesto, porque entendemos que el virus no se va solo. Si yo soy tratado y vivo en una zona caliente, es más fácil combatir el coronavirus que si vivo en una zona fría. El paciente infectado es un paciente infectado, Okay. independientemente de las condiciones de su entorno. Yo tengo el virus porque me contagié, vivo en una zona caliente, pero estoy desarrollando mi respuesta inflamatoria inmunológica. Okay. No tiene nada que ver con el hecho de decirte que por la temperatura no voy a estar infectado y por la temperatura no voy a desarrollar síntomas de complicaciones. Ok, y de aquí voy a pasar a algo que comentaste y que es una pregunta que me hicieron y te la voy a hacer de una vez, y es que, ¿qué hay de cierto en que si yo salgo a la calle puedo contaminarme porque el virus está en el aire? Es decir, entiendo que acabas de decir que el virus busca superficies y se está evaluando, se está estudiando cuál es el tiempo de supervivencia del virus de acuerdo a la superficie donde está. Pero, por ejemplo, si yo estoy saliendo de mi casa y 2 minutos antes pasó una persona con coronavirus que estornudó al aire, yo podría contaminarme porque yo salí 2 minutos después que una persona pasó. O sea, es una situación bien específica, pero que quisiera saber. Sí, y de hecho es aquí donde juega el papel muy importante de la cuarentena. ¿Qué es lo que ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué hablamos de una cuarentena? Te voy a poner un ejemplo muy claro. Este punto es rojo, ¿ok? Este punto está en contacto con otro círculo de puntos. Si yo soy punto rojo porque estoy infectado y me mantengo fuera, la capacidad de contagiar a este otro grupo es relativamente grande. Entonces tengo uno rojo que afecta 5 blancos que se transforman en rojo. Y estos 5 rojos van a infectar nuevamente cada uno 5 rojos más. Con la cuarentena yo estoy tratando de reducir el contacto con puntos rojos. Voy a tener más puntos blancos, de los cuales un menor número va a llegar a transformarse en un punto rojo. Aquí tengo una pregunta específica, te la voy a hacer. Dice, ¿cuándo se estima que sean los picos más bajos en Europa? Si en verano, y si en verano esto se dejará de proliferar en esta región debido a la poca humedad. ¿Tiene que ver la humedad con la proliferación o no del coronavirus? Estudiado como tal en cuanto al punto de replicación, la humedad no juega un papel tan importante. Pero cuando hablamos de un punto de epidemia, cuando hablamos en un punto de mayor tasa de incidencia, estamos ubicándonos en el momento actual. ¿Ok? Se presume que va a haber un ascenso dramático alto, pero indudablemente a través de las medidas que estamos implementando ahorita, va a aplanarse la curva o va a Ujú. descender. ¿Mm? Ok, Eso es ok. lo que se espera. De hecho, hay hipótesis que dice, estamos hablando de hasta un periodo de 6 meses. Existen también epidemiólogos que dicen no. Para hablar de una sanación total o erradicación del virus, tienen que pasar 2 años. Pero en este tiempo estamos cambiando nuestras estrategias para afrontar las infecciones y así también la tasa de contagio. Doctor, a ver, fíjese, una de las preguntas que tengo dice, yo quiero saber, por ejemplo, si los perros no transmiten el virus, ¿por qué si ellos salen hay que limpiarles las patitas antes de entrar a la casa por temor a que pueda agarrar algún virus? ¿Realmente ellos podrían adherir a algún tipo de estos virus a través de sus patas o de su boca y llevarlos a la casa? Los caninos, al ser cuadrúpedos, tienen contacto con superficies. Contacto con superficie significa que colonizan elementos en las patas que no causan infección. Pero esa colonización lleva a su dueño que no es inmune a contraer ese tipo de infección. El perrito se me coloca aquí en el pecho. Ok, yo estoy ya en contacto directo con virus. Okay, ¿Mm? En okay. ese momento yo soy susceptible. Sea, El el perro perrito no no se- se contagia, pero puede contagiar al dueño. De hecho, es algo que comentamos al principio de la entrevista. Ujú. ¿Qué pasó? ¿Por qué el humano se contagia?
si solamente es una infección de murciélagos, por decirlo de alguna manera, Ajá. porque el virus mutó y al mutar desarrolla proteínas que se adhieren a las células humanas y causan la reacción inflamatoria y la infección como tal. Ok. A ver, aquí un caso específico de Venezuela que me dicen, porque en Venezuela se ha roto el esquema de las edades y géneros con respecto al mundo. Las cifras que ha mostrado el gobierno del régimen de Nicolás Maduro han dejado ver que la mayor cantidad de infectados en Venezuela está entre los 30 y 39 años y le sigue edades como de 20 a 29. En realidad, cuando lo que hemos escuchado hasta este momento es que quienes están en riesgo son personas en edades de 50 en adelante. Cuéntanos qué crees tú que ocurre al respecto. Eso tenemos que enfocarlo. No estamos hablando de una población específica de riesgo. Antes se hablaba que las personas mayores solamente son las que se podían infectar por el hecho de tener muchas comorbilidades. Mi experiencia aquí en Alemania son pacientes mucho más jóvenes. Los pacientes que están intubados son pacientes de 43, 47 años. ¿Mm? ¿Esos Son pacientes totalmente tenían diferentes. enfermedad previa? Hay unos que sí, hay unos que no, pero eso también es importante porque tú dices, ok, él está infectado, pero era totalmente sano. Tú no sabes cuáles eran las condiciones que él tenía, si era un portador de cardiopatías, si era un portador de diabetes, que son condiciones que indudablemente desarrollan desventajas en las reacciones inmunológicas. El Entonces son diabetes enfermedades claro, agrava la situación, ¿cierto? claro, diabetes es una enfermedad multiorgánico, de multisistémica, que genera per se una condición de inmunosupresión. El paciente diabético desarrolla infecciones, no solamente virales, sino infecciones por hongos. Esas son Ujú. infecciones típicas de pacientes inmunosuprimidos. Carlos, ¿has tenido contacto con algún curado, con alguna persona que esté en proceso de remisión, que haya superado el virus? ¿Qué has visto? Si has tenido contacto o que has conocido. Eh, ¿Qué es curado? ¿Qué es un paciente curado? Eso actualmente todavía no hay un criterio específico para ello. Se dice que un paciente curado es aquel paciente que pasado 14 días, periodo de incubación del virus, ya no tiene síntomas, no tiene fiebre y tiene una prueba negativa. Ok. Después de pasado ese tiempo, el paciente se mantiene sin síntomas y a las 48 horas realizamos nuevamente una prueba y está negativa, en ese momento hablamos de un paciente que es sobreviviente a una infección por coronavirus. Si está curado o no, no te puedo decir en este momento, porque el tiempo de estudio ha sido muy corto. Lo que sí hemos determinado es que pacientes con infección por coronavirus no desarrollan inmunidad. Quiere decir que puede repetir. Exactamente. Ok, Tuve cuéntame, coronavirus. cuéntame en cristiano, lo más cristiano posible para Ujú. las personas que no tienen conocimientos médicos, ¿qué significa que el coronavirus no desarrolle inmunidad? Significa que no existen anticuerpos específicos que actúen contra ese virus. Las reacciones de inmunidad se desarrollan cuando el agente patógeno actúa en nuestras células y las células producen los soldaditos que van a atacar a ese elemento patógeno. Si yo no instruyo a mis soldados porque no le estoy dando herramientas para que reconozcan el virus, no tengo inmunidad. No tengo soldados que vayan a atacar al enemigo. Wow, esto es impresionante. Es decir, hasta este momento, como lo comentas, el tiempo ha sido muy corto, pero se desconoce entonces si, por ejemplo, una persona que haya superado la infección después de los 14 días y en su respectiva prueba de hisopado pueda tener algún tipo de secuelas o consecuencias. Se desconoce eso, ¿verdad? Se desconoce, pero como infección viral te puedo decir que la incidencia de complicaciones después de resultados negativos o de un largo periodo sin síntomas es muy baja. Ok, ok. El coronavirus se replica muy rápido, el coronavirus produce infecciones letales rápidas y es por eso que vemos que los pacientes se descompensan muy rápido. Un ejemplo, hoy tuve un paciente positivo, ¿ok? Ujú. Fue diagnosticado la semana pasada, el viernes, y hoy, de manera rápida, empeoró la fiebre, hacemos una radiología, una rayos X del tórax y vemos que la infiltración pulmonar es masiva. El paciente inmediatamente tiene problemas en la saturación de oxígeno y lo tuvimos que llevar a terapia intensiva y actualmente se encuentra en coma, intubado, con Eso es respiración asistida. eso, cuando tú me hablas de infiltración pulmonar, es lo que llamamos neumonía.
Exactamente. Ok, Las neumonías son las reacciones inflamatorias del tejido pulmonar. Si la reacción inflamatoria es muy grave, la vemos a través de unas rayos X como infiltraciones, parches, parches generalizados, que son cúmulos de agentes patológicos, en este caso y virales. en tu opinión, y perdona que te pregunte específicamente sobre este caso, pero en tu opinión, ¿qué crees que originó la descompensación? El paciente era diabético, ¿m? Ok, Y es un paciente que era adiposo, un paciente que era obeso, ok, es ok, obeso, ok, porque eso también es un factor de riesgo. por supuesto. Ok, Gorditos o extremadamente flacos son pacientes que no tienen una adecuada respuesta inmunológica, inmunosuprimidos. ok. Carlos, fíjese que por acá tenemos una pregunta que la estaba buscando y se me perdió. Ok, la gente está preocupada, la gente está alarmada inclusive. Y bueno, yo sé que tú no estás en España y que has estado en Alemania los últimos meses, pero ¿qué hay de cierto en esa noticia de que en Europa, España, Italia, no sé si en Alemania, están dándole prioridad a la gente más joven y lamentablemente los infectados que tienen más de 60 años no los están atendiendo de manera adecuada e inclusive algunas personas consideran que los están dejando morir, bueno, porque no se dan abasto con la cantidad de infectados que hay. ¿Qué información tienes tú al respecto? No. Hablamos desde un punto ético que yo como personal sanitario no estoy absolutamente de acuerdo. Okay. La, la atención primaria tiene que ofrecerse a todas las personas, independientemente de la edad que tengan. Es cierto que en nuestro caso es totalmente contrario. Las personas que nos estamos enfocando más son personas ancianas, porque son las que se descompensan más rápido. El paciente más joven puede soportar más tiempo para luchar contra el virus. Ok, ok. Todos son tratados, todos son observados y todos son vigilados. Tú que estás haciendo este posgrado en terapia intensiva, supongo que Ujú, todos los días entras a terapia intensiva, conoces a pacientes, ujú. conoces, tienes el seguimiento de la gente allá adentro. Eh, ¿Conoces alguna persona que haya salido del coronavirus estando en terapia intensiva? Lo tuviste que internar y bueno, tuvo una evolución, una respuesta de acuerdo al tratamiento que ustedes le pusieron y salió de terapia. ¿Cuánto tiempo se tardó esa persona? Sé que Hasta esto, ahorita. y ojo, y perdona que te Ujú. interrumpa, lo que ha dicho Carlos hasta este momento es que esto es una enfermedad asintomática y que además prácticamente se presentan de distintas formas en las personas y no hay un tratamiento. O sea, entendiendo la condición en la que estén las personas con las que tú tienes contacto diariamente, va marcada esta pregunta, ¿no? Mm, los pacientes que hemos tenido hasta ahorita, por decirte, siguen estando en intubación y siguen recibiendo terapia ventilatoria asistida. Hasta ahorita no tenemos pacientes que hayamos extubado. No, Wow. hasta ahorita Ok, no. ok. Hasta ahorita no. Y ese es nuestro problema, porque estamos viendo que cada vez se nos están acabando más los ventiladores mecánicos, se nos están acabando los aparatos. Y de hecho, hoy específicamente tuve un entrenamiento para utilizar los ventiladores que se utilizan en las salas de operación, Ok. porque se presume que vamos a tener que utilizar esos aparatos cuando aparezca el brote mayor. No solamente los respiradores de terapia intensiva, sino también los respiradores de las salas de operación. Como médico y como tú eres una persona que vivió en Estados Unidos, vivió aquí en Venezuela, vive ahora en Europa, ¿qué implicaciones crees que podría tener, que podría representar Venezuela y los países latinos en el mundo? Bueno, tomando en cuenta que hay muchas personas infectadas que están evolucionando, digo, la infección está progresando, Ujú. hay muchas personas, hay muchos países de Latinoamérica cuya curva de infección va en ascenso. En este momento Europa es el centro de mayor contaminación, creo. Pero entonces, ¿qué crees tú que podría pasar en Latinoamérica cuando los servicios sanitarios en generales, hay sus salvedades, no son tan pro como en Europa, por ejemplo? Si te soy sincero, eso es lo que a mí me da mucho miedo. Es una situación que es la que considero más alarmante, porque nuestros sistemas sanitarios, por lo menos específicamente en Venezuela, no están preparados, en opinión personal, para enfrentar este tipo de enfermedades. Y lamentablemente creo que si no se toman las medidas preventivas en este momento, van a existir muchos descensos.
Y eso es algo que, y por eso es que acepté más que todo esta invitación, porque Odel, nuestros países no tienen muchos recursos en comparación con los países aquí europeos, pero tienen una ventaja, que las campañas de información surgen, tienen efecto. Okay. Y esos efectos yo creo que es lo principal. No tengan miedo, no vayan a pensar todos vamos a morir, todos nos vamos a infectar. No, tienen que pensar en que todos tenemos que lavarnos las manos, todos tenemos que quedarnos en la casa, todos tenemos que evitar el mayor contacto con personas infectadas, nosotros tenemos que protegernos. Cada quien es dueño de su salud y es responsable de las consecuencias. Específicamente con el tema de lavarnos las manos, eso ha sido una de las medidas de prevención que se han difundido en mayor cantidad posible, e inclusive se han difundido hasta videos en donde se enseñan cómo lavarse las manos, algo que creíamos que era tan básico. ¿Tú recomiendas algún tipo de solución, de jabón específico, jabón para las manos Ujú. específico, para estar más protegidos? Cualquier jabón es bueno. Lo importante es quitar la superficie de las superficies que están en contacto, donde se Ok. puede acumular el virus, Porque además, independientemente de sustancia, etcétera. Porque Y además de estoy lavarte las viendo manos, tienes acá, que desinfectar la superficie. claro, ujú. Y lo que quise decir, estoy viendo aquí unos comentarios, son descensos, personas que mueren. Ok, sí, la gente está pendiente, activa, tú sabes cómo es esta gente Ajá, de Instagram. Ok, sí. ah, fíjate que aquí tengo otra, esto fue un tweet y le dije a una periodista venezolana, me voy a guardar el nombre porque yo me tomé el tweet porque me pareció valiosísimo, Ujú, pero, y le pedí permiso para preguntar, pero no me ha respondido. Supongo que debe estar ocupada porque es una mujer que tiene mucho trabajo. Pero dice así, ok. ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer una persona que viva con un familiar negado por completo a acatar las previsiones contra el coronavirus? Odel, Co- Odel, disculpa, pero hay mucha interferencia, no te escucho. ¿Me escuchas bien? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿La gente por allá me escucha? Se escucha ¿Ahora? muy entrecortado. ¿Y ahora me escuchas? Ahora mejor, ahora mejor. ¿Mejor? ¿Mejor? Mejor, mejor. Perfecto. Ok. Ok, la pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer una persona que viva con un familiar negado por completo a acatar las previsiones en contra del coronavirus? Con alguien que, aún al tanto de los riesgos, se vacila la situación y pone en riesgo a todos en el hogar. No te entendí absolutamente nada, está totalmente entrecortado. Ok, perdón, vamos a ver. ¿La gente me escucha? La piña dice que se oye, Mariales dice que se oye, dice que se escucha bien. A ver, eh, ¿no me Es que escuchas yo te nada, escucho Carlos? muy entrecortado. Me escuchas bien, pero entrecortado. A ver, Muy entrecortado. Capaz si hablas un poco más despacio te puedo entender mejor la pregunta. ok, vamos a ver. ¿Qué puede hacer una persona que viva con un familiar negado por completo a acatar las previsiones en contra del coronavirus? Con alguien que aún estando al tanto de los riesgos, se vacila la situación y pone en riesgo a todos en el hogar. ¿Entendiste? Entendí más o menos, está muy entrecortado, pero fíjate, eh, estamos hablando de medidas que son legales. Ujú. Cuando hablamos de cuarentena, es una imposición del Estado, es una medida que estableció el Estado. Y la persona que no acate esa medida es sancionada. Ok, Entonces, en ese caso, las personas que no están acatando las medidas preventivas son personas que son sancionables y eso debe crear un poco más de conciencia. De hecho, vemos en China pacientes que salían a la calle, que eran apresadas, los policías llegan, los amarran y los llevan a la cárcel. Lo mismo que está pasando en países del Medio Oriente, exactamente lo mismo. Entonces, lo que tenemos que es concientizar. Mira, el hecho de que tú seas joven no significa que no vas a tener enfermedad. El hecho de que la gente tiene que ser mucho más consciente y no tan individualista, tan egoísta. Todos tenemos riesgo de estar infectados, todos tenemos riesgo de desarrollar complicaciones y todos tenemos naturalmente riesgo a morir. ok, Entonces, perfecto. vamos a crear esta campaña de concientización para que las personas empiecen a conocer la gravedad del problema actual.
para resumir, digamos, las medidas de prevención para el coronavirus, recuerden, tienen que estar en sus casas, salir lo menos posible. Esas restricciones se varían de acuerdo a cada país, porque, por ejemplo, aquí en California tienes un permiso para salir a hacer ejercicio, pero tiene que ser breve. Pero, por ejemplo, en Venezuela no puedes hacerlo y eso varía de acuerdo a cada país. Entonces, lavarte las manos, mantenerte en tu casa, tratar de no tener contacto con la gente y mantener el distanciamiento social. Carlos, ¿me escuchas? Creo que no. De hecho, ya yo no escucho a Carlos, creo que lo perdí. ¿Me escuchas, Carlos? Sabe mucho. Aló. No mucho. Ok, ¿y ahora me Ahora escuchas? sí, ahora sí, ahora sí, ahora ¿Aló, sí. me escuchas? Ahora de nuevo, ahora sí de Perfecto, nuevo. creo que volvió. Creo que volvió. Ajá. Muy Ujú. bien. Nada, estaba haciendo un resumen mientras te volví el audio de estas cosas de los lives, de las medidas para prevenir. Pero tengo una pregunta para ti. A ver, ¿qué piensas tú del distanciamiento social? Hoy leí un artículo que estaba, digamos que contradecía, no contradecía, pero ponía en duda que el distanciamiento social funcione. En Venezuela creo que, por ejemplo, pusieron que no debes estar cerca de una persona a 1 metro. Aquí en Estados Unidos no deberías estar cerca de una persona o la distancia que debes tener con otra persona es de 2 metros. ¿Qué opinas tú al respecto? El distanciamiento social es muy, muy, muy importante. 1,5, ¿Funciona? por supuesto que funciona. Estamos hablando de lo mismo. El virus se esparce, cae. Estamos hablando de una distancia específica. Nadie estornuda y llega a 4 metros allá. Ujú. Ok. Pero si llega a 1,5 metros. Entonces, mientras nos mantengamos alejados de eso y tomamos las medidas específicas, la posibilidad de contagio va a ser mucho menor. Está comprobado, está estudiado y es verdadero. Ok, y sobre, sobre el tema, hay una pregunta que me hicieron y bueno, me causó gracia, pero es una pregunta totalmente válida y es sobre el tema de las relaciones sexuales. ¿Hay algún tipo de limitación para tener relaciones sexuales en este proceso de cuarentena? ¿La cuarentena también implica una cuarentena en la habitación? Si la persona vive contigo, no hay ningún tipo de problema. Pero si te tienes que trasladar largas distancias para tener la relación sexual, indudablemente en esa distancia está el peligro. Y además que si no vive contigo, tú no sabes si la otra persona estuvo en riesgo yendo al supermercado o Exacto, no exactamente. necesariamente teniendo relación sexual con otra persona. No solamente, el contagio no se produce por la relación sexual como tal, sino solamente por el contacto corporal. Ok,